Hermano, hemos estado hablando durante un buen tiempo acerca de lo que es la fe. Y si usted ha estado aquí en los últimos tiempos, pues ha encontrado la característica de que Dios nos pone a hablar y hablar de esto en unos procesos. Y cuando vienen esos procesos, empieza a haber una revelación de parte de Dios. Y yo pensaba que iba a tener 3 domingos hablando de la fe. Dije, voy a tener 3 domingos de la fe, y ya llevo creo que como 6 domingos y seguimos hablando de la fe. Hoy voy a hablar de la fe también. Y yo creo que firmemente que no es traer una palabra cualquiera, sino que tiene que ser algo específico, porque el pueblo necesita una palabra de parte de Dios para seguir adelante. ¿Sí me hago entender? Entonces cuando está uno comprometido, no traer una palabra, sino lo que Dios quiere, ahí empieza uno la búsqueda. Y durante todo este tiempo he estado, Señor, dame palabra, háblame. Y nuevamente el Señor me lleva nuevamente a hablar de fe. Y por eso lo hago, mi hermano, en obediencia al Señor. Tal vez algunos dirán, ¿no se sabe otro tema? Pues tengo alrededor de unos 5 temas en espera para hablar. Vamos a estar hablando de vida con propósito, y vamos a tener una serie de 5 o 6 predicaciones de vida con propósito. Tengo otro tema muy especial, que son las finanzas del reino. Vamos a tener una serie de 3 predicaciones, 4 predicaciones hablando de las finanzas del reino. Tengo otro tema por ahí para hablar de las parejas, y Dios me ha dado palabra, pero no me ha dejado cambiar de tema. Y esto quiere decir que Dios quiere hablar hoy otra vez de fe. La fe, ¿qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es eso. Y hemos hablado de que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, y que la fe tiene que ponerse y ejercitarse para que crezca nuestra fe. Hemos hablado de los niveles de fe, que es necesario avanzar en los niveles de fe, que Dios no quiere que ni tú ni yo seamos estáticos en algo, sino que vayamos creciendo en la fe, creciendo. Cuando tú creces, es hermoso ver que cuando creces en la fe, otros van a seguirte. Puedes ayudar a otros a subir en la fe. Cuando tú creces, estás ayudando a llevar. Entonces hablábamos y estuvimos predicando acerca de cómo es poder ir y que la fe es como que llega hasta los tobillos, pero me meto un poco más y me llega hasta las rodillas. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Y hablamos acerca de cómo nos llega hasta los lomos, y aún llega el punto donde nadamos en él. Hablamos acerca de cómo el Señor Jesucristo estuvo hablando en la playa, y mucha multitud llegó a la playa, pero Dios empezó específicamente con algunos, empezó un trato más profundo, y fue irse en la barca, y cómo se fueron más hacia la barca, y hablamos de 7 niveles de fe. ¿Cuántos recuerdan esa predicación? Si usted de repente quiere o le interesa, está en YouTube. Ahí está la predicación, y usted puede escucharla, usted puede bajarla, usted puede copiarla, usted puede mandarle a sus familiares si ellos quieren escuchar. Y estamos hablando de fe, y no es porque el predicador, sino por lo que es la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces cuando hablamos todo esto es para decirte que tú definitivamente necesitas tener fe. Mira al que está a tu lado y dile, ¿ya tienes fe? ¿Cuántos pueden decir, he crecido en mi fe? ¿Cuántos pueden decir, estoy mal en mi fe? Espero que no, espero que usted haya crecido, y a nivel de que usted vaya creciendo en tu fe, entonces usted tiene fe. Estaba viendo una película con mis hijas, y me llamó la atención porque
era unos niños que les habían dado un aparato, y con ese aparato ellos llegaban y lo colocaban en una puerta y la puerta le abría. Y ellos necesitaban transportarse para algún lado y ese aparatico los transportaba. Y ellos necesitaban una ubicación y ese aparatico los ubicaba. Total, ese aparato era muy práctico para ellos y ellos tenían una misión, estos niños, y entonces tenían que cumplir esa misión. Pero ese aparato era el que les ayudaba para cumplir la misión. Y yo mientras veía la película, yo pensaba, eso es lo que es fe. Fe es algo que nosotros tenemos para cumplir una misión. Y es como ese aparatico y que lo tenemos que aprender a usar. Entonces, ok, pastor, usted ha estado hablando de fe, ya tengo fe, pero ¿en qué modo yo puedo usar esa fe? Y hoy vamos a hablar cómo usar la fe. Porque si usted tiene la fe, pero si no la sabe usar, entonces es lo mismo, ¿no? Yo tengo un computador que gracias al Señor me lo dio. Ese computador dicen que es lo último en Guaracha. Eso es lo último. Yo solo sé prenderlo y apagarlo, eso es lo único que sé. Y ahí medio acomodo las cosas. Entonces creo que no estoy usando ni el 10% de lo que puede hacer ese computador. ¿Por qué? Porque tengo que ponerme a estudiar más y a saber más y a eso. Tal vez a veces a nosotros tenemos fe, pero como no sabemos para qué es, entonces tal vez estamos usando muy poquito nuestra fe. Y hay 3 áreas donde nosotros debemos de usar nuestra fe y quisiera decirle, la primera área en la que podemos usar nuestra fe y es la que vamos a hablar hoy, es acerca de la defensa. La fe es para defenderse. Si tú no usas la fe para defenderse, entonces puedes ser atacado y puedes terminar mal. Pero la segunda área donde podemos usar la fe, esa fe que decir la necesito, es la fe para pelear por otros. Ya no solo para defenderse, sino para pelear por otros. Y la tercera área donde usted puede usar la fe es la fe para guerrear, para pelear por una nación, para pelear por una ciudad, en ese sentido. Así que ¿cómo podemos usar? Y la Biblia habla acerca de que la fe es para defensa. Vaya ahí conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Y si usted ya lo encontró, diga un fuerte amén. Amén. Si no lo encontró, mírelo aquí al frente, está ahí en las pantallas. Y dice la palabra de Dios, sobre todo que tomad que el escudo de qué, de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que la fe sirve como qué, como escudo. Y dice, esta es una parte de la Biblia, en Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura del cristiano, pero habla de toda la armadura, pero hace un énfasis especial. Dice, sobre todo, tomad. Quiere decir que sobre lo que tengas, cúbrete con la fe. La fe es el escudo para batallar. Y la fe es para un escudo. Cuando se usa un escudo es para cubrirse, para defenderse. Y es necesario que tú entiendas que esa fe que si has desarrollado y estás creciendo en fe, es una fe para que tú entres en defensa de ti. Primeramente tú te defiendes tú mismo y segundo defiendes a los demás. Pero tienes que saber que tienes fe y que si tienes fe, esa fe te va a servir para defenderte. ¿Hay alguien que me está entendiendo hoy? Sí. Gloria a Dios. Es que los veo muy calladitos hoy. ¿Será que me están poniendo cuidado o será que se están durmiendo? Digo yo. Pero la idea de esto es que usted entiende que usted, si tiene un escudo, si tiene una armadura, es porque ¿qué? Porque hay alguien interesado en darte
dardos, tirarte dardos, y que tú vas a necesitar un escudo para cubrirte. Si Dios te da un escudo a ti, es porque Él sabe que van a haber dardos en tu vida, que van a haber allí flechas. En la antigüedad, los uniformes de los soldados tenían diferentes piezas, pero una de las piezas que era muy importante era el escudo. El escudo tendría que tener las siguientes características. Un escudo no podría ser muy pesado, porque al ser muy pesado no le daba la ligereza para batallar, para pelear, pero debería de ser muy fuerte para poder trancar los dardos o las flechas que viniera del enemigo. Entonces, ese escudo tenía que tener esas características. En la antigüedad, algunos usaban los escudos, los escudos eran de cuero macizo, un cuero muy fuerte que soportaba, que era liviano, pero que soportaba algún dardo, alguna flecha, alguna piedra, algo lo podía soportar. Y la guerra se manejaba con estrategias. Entonces, muchas estrategias que había, el enemigo tomaba las flechas y dentro de las flechas le colocaba algo como especie de gasolina o algo que prendiera. Yo no sé qué le ponían en esa época, sería aceite o qué sé yo. El todo era que eran unas flechas de fuego. Y cuando lanzaban esa flecha y la flecha llegaba donde caía y ¡plum!, prendía todo lo que había alrededor. Esa era una de las estrategias. Entonces, al prender allí, se quemaba todo y esa era una flecha. Habían otras flechas que las usaban con flechas, las untaban de veneno en la antigüedad y solo el roce que tuviera un poquito con esa flecha, ese veneno lo mataba. Ese veneno no lo dejaba ya allí. Entonces era necesario estar preparado y tener un escudo que le ayudara a defenderse de esas flechas. Y los soldados usaban una estrategia para los dardos de fuego o las flechas de fuego que mandaban. Y ellos iban y la noche antes de ir a la guerra, ellos iban y colocaban su escudo en agua. Lo sumergían en agua para que el escudo se impregnara de agua, y al sumergirse en agua, estar allí impregnado en agua, cuando venía el dardo de fuego, la flecha de fuego, y daba en el escudo, como estaba el agua, ¿qué pasaba? Se apagaba la flecha, ¡plum! Entonces venía algo y ya estaba. Ahora, el agua tipifica para nosotros el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vamos y sabemos que estamos en lucha, en guerra, tenemos que prepararnos. ¿Y qué tenemos que sumergirnos? ¿Sumergirnos en qué? En el Espíritu Santo de Dios. Impregnarnos del Espíritu Santo, mi hermano. Es que tu escudo esté allí empapado del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el maligno va a querer enviar dardos de fuego a tu vida para destrozarte, para quemarte, para acabarte. Un hijo de Dios tiene que saber que, en primer lugar, si es hijo de Dios, hay uno que es enemigo, que se llama diablo. Si usted es hijo de Dios, usted tiene un enemigo que se llama el diablo. Si usted no es hijo de Dios, usted tiene de compadre al enemigo. Hay gente que dice: ay, pastor, a mí no me gusta la guerra y el enemigo, entonces yo voy a hacer paz con el enemigo. Y entonces se mete de compadre con el diablo. Y mi hermano, el diablo de compadre es un peligro tremendo. Usted tiene que tomar una decisión. Si soy de Dios, Él es mi enemigo. Él es mi enemigo. Y yo no tengo nada que ver con el enemigo. Yo hago una diferencia ya. Ahora, si usted es un hijo de Dios, mi hermano, y usted entiende que usted tiene un enemigo, usted sabe que usted tiene que prepararse, porque el enemigo va a atacarte. Y si el enemigo te va a atacar, entonces lo primero que tienes que usar es tu escudo para defenderte. Pero si tu escudo no está impregnado, lleno del Espíritu Santo, mi hermano,
tal vez tu escudo se puede quemar. Y dice la Biblia que allí dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiere decir que el maligno, el diablo, el enemigo anda con flechas, dardos de fuego que te quiere lanzar a ti. Y por eso es importante que sepas que la fe sirve para defenderse. Pueden venir problemas, pueden venir dificultades, pero si te sostienes en la fe, sigues en victoria en el Señor. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro. Ahí está, sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Mírelo ahí, ya va a aparecer. Ahí dice: para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué quiere decir esto? Diga conmigo, mi fe va a ser probada. O sea, no es solo el hecho de que tengas fe, sino que tu fe va a ser probada. Mira al que está a tu lado y dile, dile así, tu fe va a ser probada. Por eso hay que estar listos, hay que estar prevenidos. La fe del cristiano debe de ser probada. Dice ahí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en, ¿cómo tiene que ser hallada? En alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, si entendemos este proceso, te lleva al punto de decir, yo como hijo de Dios voy a ser probado. ¿Por qué voy a ser probado? ¿Por qué tengo que ser probado? Porque soy hijo de Dios. Cada palabra declarada de parte de Dios a tu vida, hay una ley establecida por Dios. Todas las leyes son establecidas por Dios. Pero hay una ley que si hay una palabra declarada en tu vida, esa palabra tiene que ser probada. Me explico. Al Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, dice la palabra que se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó en el hombro del Señor Jesucristo y hubo una declaración. ¿Cuál fue esa declaración del Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Ahora, si usted va ahí a Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso fue lo que declaró el Padre, se lo declaró al Señor Jesucristo. Es como cuando de repente alguno de ustedes recibe una palabra de Dios. ¿Hay alguien que haya recibido palabra de Dios en este lugar? Si Dios te dio una palabra, esa palabra fue dada por Dios, fue declarada. De repente te dice allí, yo estoy contigo, tu familia será usada, tu hogar será restaurado, qué sé yo, viene palabra. Entonces, la ley que está intrínseca en el Señor dice que si hay una palabra dada, esa palabra tiene que ser probada. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, si Dios Padre le declaró al Señor Jesús, usted es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, entonces el diablo tiene autorización de decir, esa palabra que fue declarada, yo la quiero probar. ¿Por qué? Porque Dios lo permite así, porque es una ley puesta por el Señor. Entonces, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Se levanta el enemigo y dice, hey,
Yo quiero probar esa palabra. Y si usted ve ahí en Lucas capítulo 4, viene la prueba. Después de que fue declarado, en Lucas capítulo 4, ahí mismo dice ahí el versículo 3. Acompáñeme ahí a Lucas, perdóneme, el versículo... Espere que es que no estoy en Lucas. Ahora sí, ya llegué. Lucas capítulo 4. Ok, versículo 1 dice... ¿Cómo salió de ese momento cuando el Señor fue bautizado y todo? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo vino al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba siendo reclamada la prueba de la palabra declarada que había en el Señor Jesucristo. Y dice allí que duró 40 días orando y ayunando. Pero dice en el versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, ¿qué era lo que quería probar el diablo? Si eres hijo de Dios. Lo llevó al desierto y lo puso allí y lo empezó a probar. ¿Qué quería probar? Lo que había declarado el Padre. ¿Qué había declarado el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí se mete el enemigo y dice, yo quiero probar eso. Y lo lleva a la tentación. Y en la tentación el Señor Jesucristo es probado que si eres el Hijo de Dios, y empieza usted sabe toda la historia de lo que es la prueba, pero quiero llevarlo a ese punto donde usted entienda de que la prueba viene después de una declaración. Si tú tienes una declaración de parte de Dios, Dios te la va a sostener. Pero párate firme, porque vas a ser probado. Pastor, es que a mí me gusta que me digan profecía y que me digan allí y que la palabra de Dios venga a mi vida y yo me siento ahí tan rico. Eso es muy bonito. En mi tierra hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la declaración nos gusta. Te voy a usar. Tú eres mi hijo y te voy a usar. ¡Wow! Eso es rico. Tu hogar será altar de Dios para mí. ¡Wow! Dice, tú y tu casa me servirán. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa, mi hermano! Cuando yo recibí esa palabra dije, aleluya, gloria a Dios. La que me tocó después meterme en la prueba. Porque la palabra de Dios, la que Él viene, mi hermano, si usted no ha recibido ninguna palabra de Dios, tranquilo, no se preocupe. Quiere decir que usted está en ceros. Pero si usted ha recibido, mire, la cuestión es la siguiente: cuando más se mete, uno se empieza a meter con Dios. Mira, tú te empiezas a meter con Dios, empieza a meterte con Dios, Dios empieza a declararte palabras. Dios empieza a decirte, te escogí a ti, tú eres, y empieza, y vas creciendo en la fe. Y la palabra sigue declarada. Cuando está declarada esa palabra, empieza lo bueno. Mira al que está a tu lado y dile, esto se puso bueno. ¿Por qué? Porque cuando se pone bueno la situación, es que ahí es donde se entiende quién es quién. Mira al que está a tu lado y dile, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Vamos, dale un aplauso al Señor. Dios te va a prosperar. Aleluya. Dígame más, pastor, dígame más, aleluya. Y vendrá bendición. Aleluya, dígame más. Espere la prueba. Entonces, lo más rico es que nos hablen y nos den palabra, ¿verdad? Pero lo más tremendo es pasar por prueba.
¿Quién quiere estar en prueba? Casi nadie quiere estar en prueba. Ahora, quiero decirle una cosa. Esto usted tiene que entenderlo bien, mi hermano, porque en la prueba le va a poder pasar lo siguiente. Estamos hablando de fe. Usted tiene fe. La fe es para guardar y lo que venga de prueba, de dificultad. La fe es muy diferente al objeto de su fe. Se lo quiero repetir. La fe es muy diferente al objeto de su fe. ¿Sí me hago entender? Mira, si de pronto hay una declaración y dice, tu empresa va a ser bendecida. Entonces, la fe está ¿en qué? En que la empresa va a ser bendecida. ¿Cuál es el objeto de su fe? La empresa, ¿cierto? Pero la fe está allí. Cuando nosotros logramos hacer esa diferenciación entre este es mi objeto de mi fe, pero mi fe es otra, logramos una victoria. ¿Por qué? Porque en la prueba lo que va a pasar es que algunas veces Dios va a tocar el objeto de tu fe. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces de repente el Señor declara y dice, tus hijos me servirán, tus hijos serán transformados y cambiados. Y usted recibe esa palabra y dice, aleluya, gloria a Dios, mis hijos. Y de pronto el enemigo viene y toca el objeto de tu fe. Tú tienes la fe de que tus hijos están allí y que tus hijos van a servirle al Señor y todo, pero de repente el enemigo toca ese objeto de la fe y de repente usted empieza a ver a su hijo peor. En vez de verlo mejor, lo ve peor. Más rebelde, más complicada la situación. Entonces usted tiene que entender, el enemigo está tocando el objeto de mi fe, pero no está tocando mi fe. ¿Sabe qué está tratando de hacer el enemigo cuando te ataca y cuando entras en esa prueba? Llegar a tu fe por medio del objeto de tu fe. Yo estoy como hablando enredado, pero espero que... ¡Aleluya! Entonces cuando usted está allí, usted tiene el objeto de su fe, usted cree, mi hermano, Dios le bendijo, Dios le dijo, esa casa te bendeciré, te voy a dar esa casa va a ser para ti, y tú recibes esa palabra y dices, aleluya, es mi casa, yo tengo mi casa, aleluya. Pero de repente viene la situación financiera, la crisis, algo, y de repente la casa, de pronto tuviste que entregarla. Y el objeto de tu fe se va a ceder, pero tu fe tiene que seguir firme. Pero tu fe dice, el Señor me declaró que voy a ser bendecido por una casa. Y si esa casa no es, hay 3 más para mí. Yo sé que hay algo. El Señor me lo dijo. Yo lo sé. Mi hermano, cuántas veces, mi hermano, el Señor, hermano, hablándole a mi mamá. Yo era la oveja negra de la familia. Yo era el cabeciduro, el que quería hacer lo que se me daba la gana. Y cuando de repente mi mamá oraba y clamaba, recibió una promesa de parte de Dios. La promesa que le dio el Señor es, tus hijos me servirán. Así le dijeron a mi mamá. Y mi mamá se agarró de esa promesa y dijo, mis hijos le van a servir, mis hijos le van a servir. Y cuando volteé a mirar y el Javes, el último, el menor, el más hermoso, el más bello de todos, ahí, ¿qué pasó? De repente volteé a mirar, a mi mamá y de pronto el que había sido declarado que era el que iba a ser y todo, yo andaba con las patas torcidas por allá en otras cosas. Y andaba buscando hacer lo que no me había mandado hacer. ¿Y ahí qué? De repente diría mi mamá, no, ¿eso qué? Fue mentira de parte de Dios. Vea, yo le digo, esa viejita se agarró de Dios. Se agarraba allí. Yo les he contado, mi hermano, lo que es la tortura de tener una mujer de Dios que le cree a Dios. Yo llegaba borracho. Yo llegaba borracho, tumbado. Entraba a mi cuarto calladito, que mi mamá no me escuchara.
Y me acostaba yo ahí. Y usted sabe, uno ya borracho, la demora es poner la cabeza en la almohada y ahí. Cuando de pronto yo sentía a mi mamá que iba entrando en el cuarto. Ahí estaba yo acostado y ella se arrodillaba. Padre, yo no parí hijos para el demonio. Ahora, Señor, yo reclamo a mi hijo. Mi hijo le pertenece al Señor. Mi hijo. Mis hijos, mi hijo. Ese es mi hijo. Ahí está. Será un predicador. Será. Y yo ahí todo borracho. Mami. Yo recuerdo que yo cogía la almohada y me la ponía así. Y yo decía, mamá. Este es un buen ejemplo para que usted sepa que el objeto de su fe puede ser tocado, pero usted tiene que guardar su fe. Fe es, diga conmigo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve. Tal vez algunos de los que están aquí, el enemigo le haya tocado el objeto de su fe. Y muchas veces tambaleamos en ese sentido. Aunque tengo fe, pastor, usted me ha estado hablando de fe durante 6 semanas y tengo fe, pero hay momentos donde hay alguien que me está entendiendo lo que le estoy diciendo, que estoy tambaleando, porque es normal. Pero cuando usted identifica y dice, pero me está tocando el objeto de mi fe, pero mi fe se está fortaleciendo en Cristo Jesús. Mi fe se está fortaleciendo, se va a levantar, ahí estoy. Por eso los soldados cuando iban a ir a la guerra cogían los escudos, porque dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Qué hacían con su escudo? Lo sumergían en agua, mi hermano. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo, el Hijo de Dios, que sabe que viene una prueba, que hay una lucha, que hay una batalla que pelear, que me están tocando el objeto de mi fe. Se sumergen en el Espíritu Santo, se meten y reciben del Espíritu Santo y salen dispuestos a recibir los dardos de fuego del enemigo. Y cada dardo de fuego del enemigo va a ser así. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y hasta llegó. Porque eso venía con candela, eso venía para acabarte, eso venía para quemarte, eso venía para lo que sea. Yo no sé si aquí me estarán entendiendo. Digan, ustedes saben lo que es una prueba, una lucha. Viene con candela, viene a acabarte, pero tú te sumerges en el Espíritu. Y la candela que quiere quemarte, que quiere ahogarte, ahí hace no más. Y ahí te sostienes. Mira, yo le estoy hablando a aquellos de los que saben que tienen fe y que tienen la fe para usarla como escudo, para protegerse, pero también saben de que tienen que sumergirse en el Espíritu Santo y se levantan con poder y autoridad y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fluye, Espíritu. Ahí se necesita el poder del Espíritu Santo, mi hermano. Mira, hace cuántas semanas atrás estuvimos orando diciendo, ¿alguien quiere conocer del Espíritu Santo? Aquí vino el Espíritu y hizo fiestas. Todo el mundo cayó, todo el mundo, aleluya. Eso es. Alguien dijo, ay, eso es real. Yo que no pensaba, yo que no creía en eso. El Espíritu Santo es real, mi hermano. El Espíritu Santo quiere llenarte, quiere fortalecerte allí en momentos de prueba, en momentos de dificultad. Tal vez te tocaron el objeto de fe. Tal vez el enemigo está tocando tu hogar. Tal vez el enemigo está tocando tus finanzas, qué sé yo. Tal vez el enemigo quiere hacerlo, quiere llegar allí. Pero en esa prueba, mi hermano, en esa prueba, tienes que mantenerte en la fe en Cristo Jesús de que vas a pasar al otro lado. Dice la Biblia que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Usted puede creer esa palabra, mi hermano? Te la dice a ti, te la dice. Tú eres más que victoriosa. Tú eres más que victoriosa. Solo
Agárrate del Señor en fe y sigue adelante. La vida cristiana no es una vida pasiva. La vida cristiana es un avance, un crecimiento, y yo voy de victoria en victoria. Pastor, yo pensé que la vida cristiana era solo ir cada 8 días y dormir un rato ahí en la iglesia y ya. No, mi hermano, si verdaderamente te metes con el Señor, esto es toda una odisea donde Dios te lleva en victoria, en victoria. Ahora, encima de esto yo quisiera decirles algo que es poderoso, mi hermano, y que yo le pido al Señor que me dé la forma para podértelo explicar bien. Y es lo siguiente: hay una ley, te estoy hablando de leyes, que se encuentra en la Biblia, que es la ley de restitución. Acompáñame a Éxodo capítulo 22, versículo 2. Éxodo capítulo 22, versículo 2. Dice la palabra del Señor ahí, dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hiriere no será culpado de su muerte. Ahora, dice allí: si el ladrón fuere hallado forzando una casa, fuese herido y muriere. Mira al que está a tu lado y dile: hay que matar al diablo. No, eso no sonó como muy convencido. Voltea a mirar al otro y dile: hay que matar al diablo. Usted tiene que saber quién es el que quiere robarte la bendición, quién es el que quiere robarte la paz, mi hermano, el gozo. ¿Quién es? Es el enemigo y hay que acabar con él. Dice el versículo 4 ahí mismo en el capítulo 22, el versículo 4, y dice: si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o sea asno o oveja, ¿pagará qué? El doble. Esta es la ley de restitución. Si tú atrapas al ladrón, dice la Biblia que el ladrón tendrá que devolverte a ti. Y ahí dice el doble, pero yo te tengo una sorpresita más adelante. Versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. Y dice: cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, ¿pagará qué? El doble. ¿Qué se llama esta ley? ¿Es una ley de qué? Diga conmigo: restitución. Vimos la anterior ley, que era la ley de probar la palabra declarada. Pero esa ley se mantiene, se sostiene, sea lo que sea. Pero también ahora vemos la otra ley, que es la ley de restitución. Acompáñeme a Proverbios capítulo 6, versículo 30 en adelante, 30 y 31. Proverbios capítulo 6. Te estoy hablando acerca de la ley de restitución. Y finalmente Dios le pone punto a esto y te va a declarar qué es la ley de restitución. ¿Está conmigo? Versículo 30 dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Versículo 31 dice: pero si es sorprendido, ¿pagará qué? ¿Pagará qué? ¿Pagará cuánto? 7 veces. La ley de restitución dice que si el ladrón viene y te toca algo tuyo y tú sorprendes al ladrón, lo atas, porque dice que hay que atrapar y atar al ladrón. Tienes que darte cuenta que el enemigo, dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que su enemigo no es su esposo, su enemigo no es su esposa, su enemigo no es su mamá, no es su papá, su enemigo es el diablo. Y dice la Biblia que si usted sorprende al enemigo, usted lo atrapa. Usted lo coge, ¿con qué? Con la fe. Te sostienes en la fe. Entonces, el enemigo será obligado ¿a qué? A devolver
7 veces lo que quiso robarte. 7 veces. ¿Usted puede creer esa ley? Esa ley es muy buena. Lo que no es muy bueno es el proceso de la ley. Si yo cogiera al pastor Gabriel y yo dijera, lo voy a pegar, pero él sabe la ley de la restitución, entonces yo soy el enemigo y cojo y le digo, ¡pah! ¿Qué cara debería de poner Gabriel si usted sabe que hay una restitución? 7 cosas me van a dar a mí de lo que el enemigo me está queriendo tocar. Dale otra vez. 14 veces. Dale otra vez. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es de locos, pero los hijos de Dios somos locos en Cristo Jesús. Ahí es donde entra. Pastor, eso duele. Sí, pero cuando usted piensa y dice, me va a tener que devolver este desgraciado 7 veces lo que me está tocando ahorita. El diablo es un desgraciado. No tiene gracia. Usted y yo somos en gracia. Aleluya. Acompáñeme a Santiago. Con esto voy terminando, porque yo quiero orar por usted. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Mi hermano, cuando esto yo lo entendí, mi hermano, la perspectiva de la prueba, la perspectiva de la dificultad empezó a cambiar en mi vida. Entender que yo tengo una ley de restitución, que si el enemigo me toca y yo me mantengo, como dice, ¿cómo tengo que pasar la prueba? Dice la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened ¿por qué? ¿Cuándo qué? Cuando te halléis en diversas pruebas. ¿Ahora sí entiende este versículo? Porque al principio yo no lo entendía. Yo cuando leía y decía, tened por sumo gozo cuando estéis en pruebas, dice, pues eso está raro, ¿cómo así que me voy a alegrar cuando estoy en una prueba? Pero cuando yo tengo en mente la ley de restitución, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Cuando ese sumo gozo traduce un gozo prolongado, un gozo que se mantiene, un gozo que nadie te va a entender, que nadie va a saber, pero yo no sé, pero tengo una risita. Tengo una risita. Porque yo sé lo que viene, yo sé lo que le va a pasar, porque si yo me sostengo, porque si yo estoy en la lucha, mi hermano, yo no sé, mi hermano, cuál es la prueba, cuál es la dificultad, qué es lo que el diablo te ha tocado. Se atrevió, ¿qué es lo que te ha tocado? Pues ahí es donde tienes que pararte y decir, aquí estoy con mi escudo de la fe para parar y trancar los dardos del enemigo. Y aquí estoy. Dale, diablo, dale, porque te voy a hacer devolver 7 veces lo que me estás tocando. Hay alguien que le dé un aplauso al rey. ¡Oh, aleluya! 7 veces. 7 veces. Yo te digo una cosa. El día que usted le haga devolver 7 veces al enemigo lo que le quiso tocar, ¿sabe una cosa? A la próxima el diablo lo va a pensar otra vez. El diablo... No. Eso es ser un guerrero. Eso es ser alguien.
Que te quiso tocar, hermano, que cogió, que se llevó la casita con la que luchaste, por la que estabas ahí esforzándote, porque estabas allí, pero de repente vino una dificultad y todo. Mi hermano, ahí es donde tienes que pararte en fe y pasar la prueba y empezar a declarar: yo sé que el Señor, yo estoy en esta prueba, pero diablo, te voy a hacer devolver 7 veces lo que mi casa va a ser 7 veces más grande de la que me robaste. Que me tocaste mis finanzas y estoy en dificultad, estoy en problema. Mira, diablo, usted quiere que yo no diezme, ¿verdad? Pero mire, cochino diablo, hoy voy a diezmar, hoy voy a ofrendar. ¿Hay alguien que me está entendiendo de eso? Porque es que una cosa es dar de lo que nos sobra. Una cosa es dar de lo que nos sobra. Eso es fácil, eso es chévere. La Biblia dice que el Señor Jesucristo estaba ahí donde estaba mirando los que estaban ofrendando, ¿no? Y se quedó mirando. Y de pronto pasaron unos y dieron, y allá viene la familia Julano de tal, esos tienen platica, y le dieron y pusieron en el templo la ofrenda. Y de pronto venía una viudita que no estaba indefensa, solita, y de pronto dice que ahí ella vino con dos ¿cómo dice la palabra? Dice, eran 2 monedas. Póngale usted 2 cuoras. Ahí vino con 2 cuoras y el Señor Jesucristo mirando ahí, viene la viejita y pasa y da 2 cuoras. Y después se salió el Señor Jesucristo y llamó a sus discípulos y dijo: venga que les quiero contar algo. Venga, yo les quiero preguntar, ¿quién dio más de todos? Y los discípulos dijeron: no, debió de ser la familia Julano de tal, que esos son platudos y debieron de darle y tal. Y le dijo: ¿sabe quién fue el que dio más de todos? Esa viuda, porque dio lo que tenía. No dio de lo que le sobraba, sino dio de lo que tenía. Y de repente el enemigo quiere meternos en las deudas, en la dificultad, y estás hasta aquí y te dice: hoy no puedes diezmar, hoy no puedes ofrendar, mira, no te va a alcanzar. No, eso te servirá mejor para un par de zapatos para tus hijos. Vamos, no lo vayas a hacer, no vas a diezmar, y te paras de repente y dices: me tocaste mis finanzas, diablo cochino, pero te voy a enseñar, aquí estoy. Míreme, estoy firmando el cheque. Diablo, mírame. Por eso a veces yo les digo: coja su ofrenda y levántela, mi hermano. No es para decir: es que el pastor quiere mirar quién diezma y quién no diezma. No, es para que usted le levante y le diga: míralo, cochino diablo. Aunque quieres que yo no diezme, aunque quieres que no ofrende, aquí está. ¿Sabe qué haces? Ahí te sostienes y te mantienes en fe. Y dice la palabra de Dios que nunca va a mentirte. La palabra de Dios siempre te va a decir y te va a cumplir lo que dice. Dice: y entonces abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. De repente te tocó tu hogar. Hay algún problema en tu hogar, alguna dificultad, y vienes a la iglesia. Estás en la iglesia y de repente estás ahí, estás dolido. Los problemas de hogar duelen mucho, mi hermano. Hace un poco de tiempo pasó un problema conmigo, con mi hijo, ¿te acuerdas? Yo les conté, mi hijo fue a la cárcel y todo. Y eso a mí fue duro. Y yo me imaginaba, yo decía: el diablo quiere que yo me quede aquí sentado, triste, aburrido, porque mi hijo está en la cárcel. Y yo en este momento, mira, diablo, cómo alabo a mi rey. Mira, diablo, cómo lo adoro, mira cómo lo exalto y le alabo y le adoro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí es donde usted le propina una paliza al diablo, mi hermano. Cuando de pronto el enemigo dice: tienes que quejarte, empieza a quejarte. Aquí da quejabanza. Y a veces vamos a la iglesia no a dar alabanza, sino quejabanza. Señor, es que me pasó, es que me duele. Quéjate. Y el diablo está ahí. Eso, que viva la quejabanza, que viva la quejabanza.
Y de repente empiezas a levantar las manos y empiezas a decirle: tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres mi Dios, no hay nadie como tú, eres poderoso, aleluya, aleluya. ¡Ah! Eso es lo que propina una paliza al diablo, y más encima sale apaleado. Y te voy a declarar en el nombre de Cristo Jesús: 7 veces tendrá que devolverte el enemigo. 7 veces, y lo verán tus ojos. Lo van a ver tus ojos. Lo van a ver tus ojos. Yo soy el octavo de toda mi familia. Soy el hijo menor. Primero mi mamá y mi papá hicieron 7 pruebas para llegar a la perfección. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor para una mamá que clamó por un hijo? ¿Sabe cuál es la respuesta? Los 8 hijos somos pastores. 7 veces te devolverá. 7 veces. Por eso cuando dice en Santiago dice esto, usted empieza a cogerle la lógica y dice: hermanos míos, tener por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Y me agarra una risita, y me agarra unas ganas de bailar y danzar delante del Señor. ¿Sabe? Santi, si puedes pasar allí, prepárate, porque nos vamos a gozar un ratico con el Señor. Pero ¿sabe? Una cosa me dijo el Señor. Mi esposa es una guerrera de oración impresionante, y Dios la usa mucho a mi esposa. Y mi esposa estaba allí tirada en el suelo en mi oficina, estaba ahí en la casa, tirada, clamando, llorando, gimiendo. Y de pronto escuchó la palabra de Dios. Dios le estaba declarando una palabra. Dios le dijo así: dile a mi hijo Jabes que viene un peso de gloria como nunca antes a su ministerio. Dice mi esposa que estaba ahí tirada, y cuando de pronto escuchó, se paró y escuchó la voz de Dios. Y fue allá, y yo estaba durmiendo. Y güey, me dice: Jabes, dice el Señor que viene un peso de gloria como nunca antes a tu ministerio. Recibe esta palabra. Yo, wow, recibí. Ahí vino el Espíritu Santo, vino convencimiento, vino un toque. Yo dije: wow, Señor, lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras, hazlo. Fue esa declaración la que después vino una situación, y ha venido una situación de prueba en mi vida, en el área de mi salud. Pero yo sé qué es lo que quiere el diablo. Quiere que yo esté aquí diciéndoles: pobrecito yo, es que estoy enfermo, ingérido, es que no puedo. ¡Oh! Yo les dijera: los dolores de piernas que me dan a mí, muchas veces quiero sentarme ahí, quedarme quieto hasta el momento donde tengo que ir a predicar. Pero le digo: mira, diablo, cómo alabo a mi rey. Mira, diablo, porque no me vas a robar la promesa que Dios me dio. Y dijo que un peso de gloria se desataría en esta iglesia poderosamente. Y yo la estoy esperando. Pero hay que pasar la prueba. Hay que pasar la prueba. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. Yo no sé qué es lo que está obrando allí. Pero quiero invitarte a que hoy decir conmigo lo que dice este versículo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando te halles en diversas pruebas, cuando venga el enemigo y quiera darte allí. Yo sé lo que te estoy diciendo, porque muchas veces duele, hermano. Le está doliendo a uno. Uno está ahí, tuvo problemas, tiene problemas en el hogar y todo. Pero ahí es donde se ve la fe.
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque te duele, aún vienes a la presencia de Dios y le dices: papito lindo, tú eres real. Tú me lo prometiste, tú me lo vas a dar. Tú me lo vas a dar. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Soy más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Hay alguien que pueda decir eso? Soy más que victorioso en Cristo Jesús. Oh, Santo. Yo te voy a invitar, levántate y levanta tus manos al Señor. Ya nos vamos de este lugar. Pero no quiero que te vayas sin antes hacer lo que dice ese versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Si tú estás en prueba, hoy te voy a invitar a gozarte en el Señor. A gozarte en el Señor. Cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu dificultad? Ahí está, mírala. Es el objeto de tu fe, pero no es tu fe. El enemigo quiere llegar a tu fe y acabarte, dejarte un hombre, una mujer sin fe. Pero el diablo es mentiroso. Y ahí en ese momento tú estás. Siento la presencia de Dios ahora. Aleluya. Ahí estás dispuesto a alabarlo, a decirle: te amo, Señor, a pesar de lo que sea. Yo te amo, yo te alabo, bendito Dios. Dice la palabra de Dios que Job estaba allí en su casa y aún no acababa de venir a darle una mala noticia a uno, cuando vino otro a darle otra mala noticia. Dice la palabra de Dios que Job se mantuvo. Finalmente, en los últimos capítulos, dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Oh, hay alguien que entienda esa palabra, que pueda decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice la palabra de Dios que a Job se le devolvió el doble de lo que tenía. Aleluya. Oh, Santo, alábalo, alábalo. Oh, Santo.